Bien, buenas tardes. Gracias para los que estuvieron por la mañana, por volver y por aquellos que hasta ahorita se incorporan, pues bienvenidos a esta celebración del Año Internacional de las Ciencias y Tecnologías Cuánticas. En esta tarde, pues tengo el gusto de presentar al licenciado en Física, Roger Raudales, quien nos va a dar en esta tarde esta primera ponencia. El licenciado Roger, como ya les mencioné, licenciado en Física, profesor de aquí del Departamento de Ciencias Naturales, también es ingeniero electricista y actualmente es maestrante de la maestría en Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una especialidad en agujeros negros, pero no me acuerdo ahorita textualmente cuál es el nombre. Muchísimas gracias, Roger. Entrego el micrófono. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues la plática de hoy no implica algo novedoso para muchos de ustedes, porque son cuestiones que en cursos como física moderna y física contemporánea acá hablamos, ¿no? Que es la dualidad de una partícula, que pues, es un comportamiento peculiar, podemos decir, tanto de la luz como de la materia. Y pues la idea hoy es tratarlo todo desde una perspectiva, no sé, divertida, querría creer yo. Tratar de contar la historia lo más simple posible, no vamos a entrar mucho a los detalles técnicos, y entender en esencia los fundamentos que tiene esta dualidad en la mecánica cuántica, que es lo que precisamente estamos conmemorando el día de hoy. De hecho, recientemente vi que se cumplieron 99 años desde que creo que fue el paper, no sé si es el de Schrödinger o el de Heisenberg, que se publicó. Vamos a estar hablando un poquito de ellos también por ahí. Bien, entonces comienzo pues preguntando qué onda con las ondas, porque más que nada vamos a estar hablando bastante acerca de ondas, vamos a ir conectando con ese comportamiento de partícula, porque bueno, intuitivamente uno ve la luz como onda, porque bueno, es bastante predominante a la escala macroscópica, nos encontramos los efectos de onda, toda la formulación de Maxwell de la luz. Y en el caso de la materia, pues lo predominante es hablar de su comportamiento de partícula. Y lo interesante hoy es que están ligados uno con la otra, es decir, las ondas electromagnéticas que corresponden a la luz, a la radiación electromagnética, pues hay una representación como partícula bajo ciertas condiciones, se comporta como partícula, y en el caso de la materia, que ordinariamente nosotros la conocemos como partículas, como puntitos, podríamos decir, o como bolitas, como mencionaba Marina por la mañana, pues también percibe un comportamiento ondulatorio bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, vale la pena hacer un preámbulo y entender qué son las ondas. De repente, si ya han llevado el curso de Física 2, muchos de ustedes están acá presentes, pues ya lo saben, más o menos. Y pues tenemos que una onda es la propagación de una perturbación en alguna propiedad del espacio. Vea que aquí no nos quedamos solamente con una perturbación en un medio, que por ejemplo es lo que uno ve a nivel de física 2. ¿Sí? Hablamos de una perturbación en una propiedad porque también resulta ser que no necesita de un medio, por ejemplo, para poder propagar la luz. ¿Sí? O sea, la onda electromagnética tiene esa particularidad que puede ser, no necesita de un medio para propagarse. A diferencia de otras ondas, como las ondas sonoras, que en este caso se están propagando a través del aire para que ustedes lo puedan escuchar, o las ondas en cuerdas que uno estudia en los cursos de física básicos, las ondas sísmicas. Entonces todas esas requieren un medio material, ¿no?, para poder propagarse. El sonido requiere del aire, o puede ser de un líquido o propagarse a través de un sólido. Las ondas sísmicas pues requieren de la tierra, del subsuelo, y así sucesivamente, ¿no? La cuerda misma es el medio de las ondas en cuerdas. Entonces valía la pena iniciar, recordar un poquito de qué van las ondas. Básicamente es esa perturbación que transporta energía más no materia, ¿sí? O sea, eso también es algo que hemos hablado en los cursos que yo he impartido acá, por ejemplo, y en una, que pues en una onda, o sea, usted lo que hace es perturbarle, cambiarle un estado de equilibrio, pero pues en esencia usted no la está transportando a la materia, ¿no? Bien, entonces hay algunos fenómenos que manifiestan las ondas, hay varios, yo aquí solamente puse algunos importantes. Uno de ellos es el efecto Doppler, que tiene que ver con el hecho de que cuando hay fuentes sonoras, aunque también se puede con fuentes luminosas, moviéndose relativas unas con las otras, entonces uno percibe variaciones en la frecuencia del sonido. Y pues aquí les voy a mostrar un ejemplo de efecto Doppler, en este caso sonoro, ¿verdad?, un poquito más intuitivo.
escucha, por ejemplo, una ambulancia que va pasando, escuchan el sonido, pero cuando ya pasa de paso, ya van a ver qué pasa, ¿no? Ya van a ver. Se nota ese cambio, ¿no?, en el sonido, esa variación. Ese es un efecto Doppler, algo, una característica natural de las ondas. Aquí pues el ejemplo, para hacerlo más claro de entender, lo hemos hecho con ondas sonoras, pero también es un fenómeno que se exhibe en ondas luminosas, en fuentes luminosas de luz. Otro fenómeno es la reflexión de las ondas, que pues aquí también encontré un video interesante que lo manifiesta. Ese pues no tiene sonido. Entonces ahí vemos cómo se genera una perturbación en ese material, ¿sí? Bueno, aquí. Entonces ahí podemos ver cómo viaja la perturbación hacia la derecha, llega a chocar con una frontera y mire que se da vuelta y se va en dirección opuesta, ¿no? Entonces la reflexión es otra característica o otro comportamiento, otro fenómeno que se da con las ondas. Está la refracción también, que es cuando las ondas se transmiten de un medio a otro, por ejemplo, que esa pues no es tan intuitiva de ver, eso es la reflexión. Y la otra que podemos ver, que es la que nos va a interesar un poquito más el día de hoy, es la difracción, que básicamente lo que consiste en que cuando las ondas se encuentran con algún obstáculo, pues estas cambian en cierta manera sus características de propagación. Como podemos ver, por ejemplo, en el caso de este video, que pues usted tiene esa fuente de agua, hace una perturbación que vamos viendo que se propaga de esa manera. Cuando se encuentra con esos obstáculos, genera ese patrón, ¿verdad?, en los cuales interfiere, y en la pantalla que se ve al fondo, que se miraba al fondo, pues se ve que hay regiones donde la interferencia se conoce como constructiva, que es cuando tenemos esas franjas pintadas, iluminadas, y tenemos interferencia destructiva, que es cuando el patrón de onda se destruye, valga la redundancia, y eso pues evidenciado en la forma de esas franjas oscuras, ¿no?, que tenemos ahí. Vean que pues, he seleccionado el agua como el ejemplo ahí, porque pues cuando uno le habla de difracción está más acostumbrado a tratarlo con el caso de la luz, y también lo quiero mostrar con el caso de la luz como un ejemplo real aquí en un láser. Entonces, tengo este láser aquí, tengo una rejilla de difracción que básicamente pues, hace el efecto de la doble rendija que teníamos ahí. En este caso, por acá no tengo una doble rendija, tengo múltiples rendijas. El espaciado entre los huequitos, digamos, por los que va a pasar la luz, es tal que en 1 milímetro caben 600 de esos huequitos. O sea, entonces pueden ver que es un espaciado hiper pequeño, ¿no? O sea, de hecho, pues a simple vista, y peor ahorita como estoy lejos de ustedes, pues apenas se aprecia. Pero pues cuando yo apunto la luz, que si la apuntara directamente, pues usted lo que ven, ¿ya? Pero cuando hago pasar la luz a través de la rendija de difracción, vean cómo se ha comportado y ahora ha cambiado y se ha, por así decirlo, multiplicado. Aunque con la característica de que la intensidad va variando en cada uno de los puntos. El punto de medir intensidad es central, sí, directamente hacia otro lado. Entonces, aquí estamos diciendo que la luz es diferente. Esto es una característica que solo tiene. Esta es una característica, decía, que solamente tiene las ondas, ¿sí? Entonces lo hemos demostrado con ondas sobre agua, por ejemplo, pero también lo hemos demostrado en este momento con lo que pudieron ver, que espero que lo hayan podido ver, con ondas electromagnéticas como tenemos, ¿sí? Entonces esas pues, son fenómenos que manifiestan las ondas. Vale la pena entenderlo porque con esto vamos a ver, entonces vamos a comprobar o entender por qué la materia se puede comportar como onda, ¿sí? Eventualmente. Y bueno, pues esto de la naturaleza de la luz es algo que ha generado controversia desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Newton, que es uno de los máximos exponentes de la física, que inventó el cálculo, que es la base de lo que, por ejemplo, muchos de ustedes ven en sus primeros cursos de física, pues es lo de Newton. Él era de los que creía que la luz estaba formada por lo que él mencionaba como corpúsculos, ¿sí? Pues vemos que es una antecesora de lo que ahora llamamos partículas, ¿sí? Entonces él tenía una serie de argumentos, y claro, como era Newton, era un peso pesado de la ciencia, pues le hacía caso a la gente, pero pues con el tiempo se fue comprobando, o sea, póngale que pues, esto lo hizo en los 1700, en los experimentos de óptica que hizo, ahí está, ahí lo comisionaron a él para generar la carátula de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Sí, yo iba a hacer ese chiste, era necesario, ¿verdad? O sea, estaban hablando con la Marina de que nadie lo había hecho, pues qué bueno que me tocó. Bien, entonces no, está en este experimento de óptica, está, en este caso esto es una difracción de luz también, por cierto, ¿verdad? Pero él lo veía como una manifestación de propiedades de partícula de luz, aunque no era cierto. Entonces póngale que eso fue en los 1700,
mediados, creo, finales de los 1700, que pues, era el auge de Newton, pero pues ya en los 1800, a principios, el famoso experimento de Young de la doble rendija, pues demostró que la luz se difracta, lo cual nos dio, por lo menos en ese tiempo inequívocamente, un gran indicio de que la luz se comporta como onda. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno que acaban de observar, por ejemplo, cuando trabajé con el láser, que difracté la luz, pues es una instancia de un comportamiento de onda. O sea, no se espera que las partículas exhiban ese comportamiento. Entonces, Young demostró en 1800 que la luz se difracta, por lo cual su naturaleza es ondulatoria, ¿no? Y pues ahí, por ahí podemos ver más o menos la esencia de cómo era el experimento. Aquí pues se habla de electrones, o sea, esto pues lo vamos a tratar más adelante, pero imagina mejor que es una fuente de luz, ¿ya? Que se encuentra con ese obstáculo, esa doble rendija para que pase, pues aquí se genera el patrón de difracción. Algo análogo a lo que ustedes vieron cuando trabajé con las carreras, ¿no? Luego pues se fueron haciendo más avances y pues Maxwell fue el que consolidó de manera teórica la naturaleza o la teoría ondulatoria de la luz, ¿no? Con las ecuaciones de Maxwell, uno pues cuando manipula las ecuaciones convenientemente, que por cierto eso no fue algo que Maxwell logró, fueron adecuaciones que alguien más hizo, que fue Lorentz, si no recuerdo, pero no sé. Uno puede llegar a la ecuación de onda, ¿sí? Que pues tal vez en sus cursos de física, física 2 particularmente, pues uno ve que las ondas mecánicas satisfacen la ecuación de onda, pues las ondas electromagnéticas satisfacen su ecuación de onda correspondiente. Y luego se terminó de comprobar toda esta teoría ondulatoria, o sea, ya había la base teórica, y se terminó de comprobar otras instancias interesantes como el hecho de que la luz es una onda, porque él básicamente fue el que encontró teóricamente la rapidez de la luz, que concordaba con las ondas electromagnéticas, y pues eso que nos demostró fue Hertz, o sea, Heinrich Hertz, en finales de los 1800, ¿no? 1880 y 1890. Entonces, ese siglo XIX pues, fue de bastante avance, ¿no? Y fueron los cimientos de la física moderna, ¿no? O sea, nos ahí que los cursos sean de física moderna, ¿no? Porque moderno no es algo de hace 120 años, pero pues por lo fundamental, por lo esencial de los hallazgos que se fueron haciendo, pues es que se le denomina de esta manera, ¿no? Y aquí pues nos están sacando la lengua porque resulta ser que cuando ya estaba bien fundamentado que la luz se comporta como onda, Einstein, a partir de lo que planteó Planck, que ya pues si han estado en las pláticas previas, se ha hablado bastante de este señor, Max Planck, que en el caso de él, pues para poner un poquito en contexto a los que no han estado, para resolver el problema de la descripción de la radiación del cuerpo negro, pues él lo que hizo fue la sanción revolucionaria de decir que la energía no se distribuía de forma continua, sino que de forma discreta, o sea, que ahora hay unos cuantos de energía, que pues ya Einstein le colocó el relativo de fotones, ¿no? Con lo cual, básicamente, a través del experimento del efecto fotoeléctrico que Einstein explicó magistralmente, se comprobó que aparte de que la luz tiene comportamiento ondulatorio, algo muy demostrado a finales del siglo XIX, como acabamos de mencionar, también tiene comportamiento de partícula, donde las partículas de luz son los fotones, por ejemplo, fenómenos que se sirven de esos que hay cantidad de movimiento en los fotones, ¿verdad? Que esto de la cantidad de movimiento, si lo ven en la perspectiva de la física clásica, pues tiene que ver con fuerza, para empujar cosas, etc. Pues entonces vemos con todo esto que hay una naturaleza dual de la luz, ¿sí? Bien establecido en el finales del siglo XIX que se comportaba como onda, y luego pues a principios del siglo XX, en el año milagroso de Einstein, porque aparte de lo del efecto fotoeléctrico había como 5 papers del montón de cosas interesantes que hizo, incluida la relatividad especial, pues también se ve que tiene naturaleza de partícula bajo las condiciones que plantea el efecto fotoeléctrico. ¿Qué? Pues les animo a leer uno de los pósters que están por allá que pues entra en detalles acerca de eso. Entonces tenemos que la luz tiene comportamiento dual. Y pues ahora, ¿qué onda con la materia? Esa fue, por así decirlo, si fuera tan coloquial como estoy tratando de hacer yo acá, la pregunta que se hubiera hecho este señor que está acá, que es de Broglie, ¿sí? Y ya el doctor Seda, en la práctica que dio, pues dio una anécdota interesante acerca de él. Yo doy otra, un poquito, porque sí, esta pregunta, o la base de fundamento de esta pregunta y las aceleraciones que él dio, se basan en la tesis doctoral de él. ¿Sí? Él pues más o menos nos contó un poquito cómo fue que se dio la creación de la tesis. Broglie era, bueno, lo voy a poner así muy coloquialmente, era gente de Peste, ¿sí? Era una persona de la nobleza francesa, o sea, la familia de Broglie. Entonces eran abogados, eran políticos, era gente que tenía poder. ¿Sí? Y este señor en principio se dedicó a eso, ¿no? Creo
estudió en principio de Derecho y su maestría en la dirección física porque no tenía visto para poder estudiar. Y el doctorado pues lo hizo en esto y hizo este aporte tan sustancial, ¿no? Que decir, que dijo, bueno, o sea, habíamos determinado primero que la luz tenía naturaleza ondulatoria, luego se encontró con lo que hizo Einstein, que hay naturaleza de partícula. Conocemos a la materia en forma de partículas, ¿será que la materia también presenta naturaleza ondulatoria? Entonces, él fue el primero, o de forma relevante, el primero que sugirió eso, revolucionando lo que conocemos como la física moderna, ¿no? Y resulta ser que cada partícula, cada componente elemental de la materia, tiene una longitud de onda que es única y que describe su comportamiento ondulatorio en la materia. ¿Sí? Entonces, él lo propuso en 1924. Él hizo su aceleración en 1924. ¿Ya? Luego, pues aquí, hablando de todo un poquito, ¿verdad? Porque vea que él como que lo propuso, había indicios fuertes, había gente que lo apoyaba, había gente que no. La ciencia no es un monolito que pues uno tiene la verdad absoluta. Entonces, por eso es como cuando la gente dice, yo creo en la ciencia, es muy raro, ¿verdad? Sino que la ciencia siempre se está perfeccionando, ¿no? Siempre está mejorando y pues siempre hay abertura de discusión en tanto tenga sentido, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todavía para lo que estoy denunciando ahí no había una evidencia experimental, aunque ya había fuertes indicios, ¿sí? Que vamos a resumir ya cuando veamos en esencia la evidencia experimental que comprobó la aceleración de Broglie. Pero pues ya para 1926, gente como este señor Schrödinger, ¿verdad? Que ya él pues partiendo de lo que propuso de Broglie, trabajando con otra gente, con otros físicos, con otros científicos, pues entonces ya quiso encontrar una manera de poder darle un significado a esa función de onda, porque pues, cuando hablamos de una perturbación hay una función de onda asociada, entonces hay una función de onda para las ondas de materia que estamos tratando de postular acá, que Broglie postuló. Y entonces él postuló la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? La famosa ecuación de Schrödinger, que describe la evolución de la función de onda, es decir, de esa onda de materia que aún pues, no hemos descrito físicamente qué significa. Pues él hizo una ecuación que describe la evolución de esta función, que codifica el carácter ondulatorio de la materia, ¿no? Y pues esta es una formulación bien básica, esta es al nivel de lo que se enseña, por ejemplo, en física moderna, una ecuación más compleja, pues hay varias maneras de poder escribir la ecuación de Schrödinger. Esta de acá pues es particularmente simple, entre comillas, porque pues solamente es en una dimensión, ¿sí? Ya si usted lo quiere ver verdaderamente interesante, pues tiene que hacerlo en 3 dimensiones, en vez de poner una X, pues usted trabaja con X, Y, Z, ¿verdad? Y aquí en vez de trabajar con una derivada parcial de orden 2 en X, usted trabaja con un operador opuesto de derivadas parciales de orden 2 en cada una de las componentes espaciales X, Y, Z, que se llama el laplaciano. ¿Sí? Entonces esa es una manera, y de hecho esta es pues, la perspectiva que él hizo. El doctor también mencionó de que pues, hubo otra perspectiva, que es la de Dirac, la de Fermi, la de Pauli, creo que se no recuerdo, que pues esta perspectiva que trabajaba con álgebra lineal, ¿no? Y entonces hay matrices con la que uno trabaja, que pues eso es otra clase de formalismo, pero que es compatible con este formalismo que pues en principio decimos es algo básico, entre comillas, ¿no? Entonces Schrödinger pues ya fue más allá, partiéndolo de Broglie, y ya dijo, bueno, pues ya podemos estudiar la evolución de la naturaleza. Pensemos en esta ecuación como por ejemplo las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, ¿sí? Que la segunda ley lo que describe es la evolución en un sistema clásico, ¿sí? Entonces cuando uno integra sobre la segunda ley de Newton puede encontrar velocidad y posición, por ejemplo, en una partícula, ¿sí? Entonces uno puede encontrar propiedades relevantes a partir de esto, es decir, siempre propiedad relevante, la forma de la función de onda para describir un sistema cuántico. Y pues aquí pongo la observación porque Schrödinger es bien conocido por el gato, ¿verdad? Pero vamos a llegar al gato, todavía no. ¿Sí? Y ahí viene que para comentarles, el gato se busca vivo y muerto. O sea, no es vivo o muerto como en los carteles del viejo oeste, vivo y muerto. Están en los dos estados a la vez y toda esa onda que las hace. Luego, pues lo que esperábamos, pues se me quedó muy chiquita la imagen, pero bueno, esto de acá pues es el montaje. Un esquema de montaje con el cual se comprobó la aceleración que hizo de Broglie, ¿no? En 1924. Esto se terminó de cimentar en 1927, dos científicos gringos, Davis y Germer, que fueron los que dieron ya en el blanco y comprobaron efectivamente que la materia tiene naturaleza ondulatoria también. Entonces, brevemente les explico de qué va el montaje. Entonces, esto de acá, pues básicamente es una fuente de baja tensión,
está conectada a esto de acá, pues es una especie de bobina, que pues en principio lo que simula es una bobina de tungsteno. El tungsteno tiene la característica de que es un material que se lo puede calentar bastante, ¿verdad? Sin deformarse, o sea, el punto de fusión es bastante alto. Y pues tiene la característica de que cuando usted lo calienta bastante, que básicamente añadir la energía térmica a este material, pues desprende electrones. Eso se le conoce como emisión termoiónica. Entonces usted tiene ese arreglo acá, y ver que ese arreglo está dentro de una especie como de caldera. Este cuadrado gris de ahí pues es una especie de espacio que lo que representaría es una especie de cámara de vacío. Una cámara de vacío es básicamente que está evacuada de aire, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar evacuado de aire esto? Porque bueno, los electrones que se desprendan de la bobina, por así decirlo, usted quiere que no interactúen con nada y que puedan pasar el aire. Vemos a su vez que pues, esta cámara está conectada a otra fuente, que en este caso sería una fuente de alta tensión. La fuente de alta tensión lo que nos hace es suministrarnos de un voltaje elevado que pues tal vez para los que están un poquito más avanzaditos ahorita en sus cursos, en física 3, pues les han enseñado que la diferencia potencial del voltaje tiene que ver con la aceleración de las partículas. O sea que esto básicamente lo que hace es acelerar las partículas, los electrones que salen del cristal. Por aquí hay un hoyito, esto es para concentrar por dónde van a estar saliendo los electrones, ¿sí? Y estos electrones apuntan hacia esto de acá, que sería un cristal de cloruro de níquel, que pues ahora ya lo sabemos, en ese tiempo pues también ya se estaba estudiando con la cuestión de los rayos X, que también hay un póster de Escomento por allá que vale la pena echar un vistazo acerca de rayos X. Pues ya se sabía que la estructura cristalina, esto pues en una estructura cristalina es una disposición ordenada de sus átomos. Entonces, en esencia, este cristal de cloruro de níquel lo que hace es la especie de una rendija, como la que les había mostrado antes, ¿no? Solo que obviamente es mucho más complejo. Y luego pues teníamos este detector que pues tenía la libertad de poder moverse a lo largo de esta escala semicircular que tenemos ahí. Y pues cuando usted ellos cuando hicieron el experimento, que pues en principio fue accidental, ellos estaban en realidad queriendo probar otras cosas, pero al final encontraron este maravilloso descubrimiento. Pues se encontraron con un patrón como este a medida que uno iba moviendo el detector. Había lugares donde había picos, había lugares donde había picos más bajos que podemos representar como valles. Y pues esta gráfica sintetiza a grandes rasgos un comportamiento de interferencia constructiva y destructiva como la que vimos en el caso de la difracción, que habíamos pues, visto tanto de manera física a través del láser verde, o sea, las franjas verdes, por ejemplo, que ustedes miraban por acá antes, pues serían los picos, equivalente a los picos más altos aquí, y los espacios oscuros sería el equivalente a los valles, ¿no? A los picos más bajos que tenemos ahí. Y pues ya habíamos comentado que la difracción es un fenómeno propio de las ondas, ¿sí? El que partículas como los electrones evidencien ese comportamiento nos da un indicio claro de que la materia también se puede comportar. Y pues ahí tenemos la naturaleza dual también de la materia. O sea, no solamente la luz, como se había mostrado hasta 1905 y luego pues se fue aceptando subsecuentemente, pues resulta ser que la materia también exhibe ese comportamiento. Entonces este fue el experimento que nos mostró. Creo que en 1929 fue cuando De Broglie ganó el Nobel de Física por eso, y en 1931, si mal no recuerdo, Davison y otro señor que es George Payet Thomson, no es el mismo Thomson del modelo atómico de Thomson, o sea, hay un montón de gente, hay varios Thomsons, hay varios Hertz en esto de la física cuántica, pero no es el mismo, ¿no? Entonces, ellos ganaron el Nobel de Física también por la reacción mental que comprobó la aceleración. Bien, siguiendo entonces, una pregunta que pues, yo también les planteo a los alumnos cuando explico esto en la clase, ¿verdad? Porque bueno, ya tenemos que a esa escala se comprueba la naturaleza ondulatoria de la materia. Pero uno diría, bueno, pues si yo paso por esa puerta, la puerta del fondo por donde entraron ustedes, por ejemplo, pues eso es como una rendija, ¿no? Pero cuando yo paso por la rendija, ¿será que me pongo ahí a oscilar? Y eso no ocurre, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta de lo que tenemos acá. Si yo paso por una puerta estrecha, que en esencia pues, sería una especie de rendija, ¿será que me voy a poner a oscilar, me voy a difractar, me voy a poner ahí 10 veces en el mismo espacio o algo por el estilo? Entonces surge la pregunta, bueno, ¿será que estoy hecho de ondas o estoy hecho de partículas? ¿Sí? Y la respuesta es que pues depende. A escala macroscópica, que pues serían por ejemplo nosotros pasando por la puerta, no se evidencia el comportamiento de onda. ¿Sí?
Uno lo puede comprobar directamente con la hipótesis de De Broglie, ¿sí? Que lo que ocurre es que la longitud de onda de algo a escala ordinaria, a una escala macroscópica a la que estamos acostumbrados, definitivamente no va a exhibir un comportamiento ondulatorio. Pero cuando usted va bajando la escala y va a lo más chiquito, y vamos a, por ejemplo, electrones, neutrones, partículas subatómicas, ¿no? Átomos directamente, órdenes de magnitud de 10 a la menos 10 metros, o sea, esa 1000 millonésima más un orden de magnitud de chiquito, ¿sí? Que también cuando todos tuvimos una escala más o menos de a qué equivale, ¿sí? 10 a la menos 10 metros, pues ahí sí se exhibe poderosamente, podríamos decir, la naturaleza ondulatoria de la materia. Entonces, ¿qué es lo que propuso este señor, que también ya lo había mencionado antes, que es Niels Bohr, que es el modelo atómico, es decir, el modelo de Bohr, que pues, ya introdujo la cuantificación y todo eso? Pues él lo que propuso es que el comportamiento de la materia es dual, ¿sí? Es complementario. O sea, usted no describe a completitud la materia solo como partícula y no la describe a completitud solo como onda. ¿Sí? Ambas son complementarias para poder describirse completamente. ¿Sí? Entonces, como son principios, o sea, son hechos complementarios del uno al otro, o sea, no puede haber, por así decirlo, ondas y partículas y viceversa. Entonces, el principio que él propuso se le conoce como el principio de complementariedad. Y está basado en otro principio que también ya se ha discutido en las prácticas previas y que en breve también vamos a estar discutiendo nosotros por acá. Entonces, ahí viene esa conclusión que ya previamente se ha dado en las prácticas previas, ¿no? La materia no es bolitas, bajo ciertas condiciones, pero a veces sí, entre comillas, ¿verdad? Siempre aquí es todo con asterisco, ¿no? Porque en realidad no decimos que es bolita, en realidad es partícula o algo puntual, si no tiene extensión física. A ver, una bolita pues implica extensión física, tiene un volumen y una dimensión. Una partícula es un punto, ¿sí? Pero pues lo que tenemos es eso. Ambas son compatibles dependiendo de las circunstancias. Y bueno, ese es el Heisenberg. Bueno, entonces, la consecuencia de complementariedad, aunque en realidad sería al revés, o sea, Bohr se basó en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que también había comentado en la mañana Cali Marina. A partir de esto, pues él basó el principio de complementariedad, pero pues aquí podemos verlo en ambas vías, ¿no? Entonces, una de las consecuencias que tiene esa complementariedad de ver a veces la materia como partícula, a veces como onda, es que pues de manera simultánea no podemos evidenciar ambos comportamientos, ¿sí? No se manifiestan ambos comportamientos. Entonces eso es lo que está establecido acá. Me dice que no es posible observar simultáneamente las propiedades de onda y partícula en un solo experimento. La relación se expresa siempre de la manera más simple, pensando en posición y velocidad. Entonces, por ejemplo, la posición es una característica de la materia como partícula, porque cuando usted cuando habla de una posición o una incertidumbre de una posición, está hablando básicamente de localizar la partícula. Es decir, bueno, está el puntito ahí, por ejemplo, ahí está la partícula. Pero cuando hablamos del comportamiento ondulatorio, eso carece de sentido, porque una onda se puede propagar infinitamente. O sea, si no hay ninguna condición de frontera, ningún cambio de material, nada raro por ahí, o sea, es una condición perfectamente ideal, usted lo que va a tener simplemente es que la onda va a seguir perpetuamente. Entonces la pregunta es, bueno, si yo veo la materia como onda, ¿dónde lo ubico? Pero si puede verificar, por ejemplo, cuán rápido se propaga esa onda a través del espacio. Entonces, por así decirlo, si yo quiero medir dónde está la partícula a la vez que quiero saber cuán rápido se mueve, básicamente tengo un límite intrínseco, que es el que establece Heisenberg. ¿Sí? No lo puedo, porque uno está asociado a la naturaleza ondulatoria de la materia y el otro está asociado a la naturaleza de partícula de esta. ¿Sí? Y pues ahí se menciona también eso, ¿no? Que se requieren modelos diferentes entonces para poder describir fenómenos cuánticos y depende del contexto experimental. O sea, usted debe sacrificar precisión en uno o en el otro según lo que usted quiera medir. ¿Sí? Y pues es algo que está bien comprobado y pues es algo que se ha aplicado y que pues, es un fundamento de base y pues la vida ha seguido, ¿no? Y hay un mundo de descubrimientos como los que hemos visto esta mañana que toman como base esto. Bueno, luego pues aquí pregunto ahora que qué onda con las ondas de materia, porque ya hemos establecido, ¿no?, que la materia tiene un comportamiento ondulatorio. Entonces podemos remontar un poquito a la naturaleza dual de la luz. Porque bueno, o sea, yo les mencionaba que a partir de la teoría de Maxwell uno puede llegar a una ecuación de onda y al resolver esa ecuación de onda lo que encuentra es una ecuación que depende del campo eléctrico y del campo magnético de la onda electromagnética, ¿sí?, que son entidades físicas. O sea, tiene una amplitud, tiene un periodo, tiene una
frecuencia, tiene una longitud de onda, que pues también se ha mencionado también en estas pláticas, que la longitud de onda y la frecuencia pues tienen que ver, en el caso de las ondas electromagnéticas, con el color de la luz, ¿verdad? Con la percepción que tenemos nosotros los humanos llamada color. ¿Sí? Entonces, al resolver la ecuación de onda de las ondas de materia, que sería la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Entonces nos tendría que dar como resultado una función de onda, que también debería tener propiedades físicas medibles. Entonces la pregunta acá de qué onda con las ondas de materia tiene que ver con el hecho de que, ok, bueno, si la amplitud de las ondas electromagnéticas tiene que ver con la magnitud del campo eléctrico, o la magnitud del campo magnético, si fueran ondas que están relacionadas. ¿Qué significa físicamente acá la amplitud de la onda de materia, de ese psi que hemos estado mencionando? Pues este señor, Max Born, no el Niels Bohr que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Está muy parecido a la pronunciación, Max Born, que es el alemán, propuso que el módulo cuadrado, ese amplitud al cuadrado que mencionaba también el doctor Uceda en la plática de esta mañana, de la función de onda de materia, corresponde a algo que pues, es bien interesante de ser, bien complicado también podemos decir. Corresponde a una densidad de probabilidad. Y pues una densidad de probabilidad es básicamente una especie de cuantificación de cuán probable es que ocurra algo. Y eso es como complicado, como mencionaba antes, porque eso no es algo físico. O sea, físico como lo hemos conocido ordinariamente. Es decir, el campo eléctrico es algo físicamente ordinario, usted lo puede cuantificar, lo puede medir, pero pues él lo plantea en términos de probabilidad, o sea, de qué tan probable es que ocurra un evento, por así decirlo, qué tan probable es que ocurra algo con el átomo o con los electrones, etc. ¿Sí? Entonces, esto pues fue un desafío en la época, porque ya nos dota la mecánica cuántica que se estaba construyendo en esos años 20 del siglo pasado de una naturaleza no determinista. Cuando hablamos de que la física que se ha visto hasta esa época era determinista, es por ejemplo remontándonos de nuevo al ejemplo de las leyes de Newton. Usted resuelve, pues si le piden encontrar una aceleración o que encuentre la posición con las ecuaciones de forma determinista, con plena certeza se encuentra el resultado. Que hay una incertidumbre instrumental en los laboratorios, por ejemplo, pues sí, esa es una cosa natural, ¿no? Porque la aleatoriedad y un montón de factores que uno le aporta como humano, como ser humano, ¿no? Al proceso experimental. Bueno, esa es otra cosa. Pero acá está codificado en la propia naturaleza de la materia que no podamos tener certeza plena de las cosas, ¿no? O sea, vea cómo está esto y cómo liga con el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí? Entonces, esto fue un problema y fue un generador de discusiones bárbaras en ese siglo XX, ¿no? Entre los años 20, 30, 40, pero pues al final, como todo iba cuadrando con toda esta naturaleza no determinista, pues no hubo de otra más que aceptar. ¿Sí? Entonces, este señor pues ya le dio una connotación, un significado a esa función, porque esta vez como que okay, existe y tal, se planteó, hay una longitud de onda, etc. Pero pues no se entendía qué era la implicación de esta función. ¿Sí? Que me hablan de densidad de probabilidades. En breve vamos a ver también con más detalles. Entonces, este video es bien interesante. Para prestar atención un momentito, un poquito como ahí entre el chiste y todo, porque claro, o sea, la idea es que sea algo divulgativo, que más o menos evidencia algunas cuestiones de esta naturaleza no determinista que les he mencionado que tiene la mecánica cuántica. Entonces, vamos a ver el video, a ver qué mencionan y pues yo voy a profundizar en algunas de las cosas que dicen. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas, pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, el
la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se elimina no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece tu patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaba. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Lo que era. Bueno, o sea, hay bastante que procesar ahí en el videíto. O sea, a escala macroscópica, pues lo esperaba, o sea, las dos franjas con las chibolitas que pegaban. Pero a escala microscópica tenemos un patrón de interferencia, lo cual es raro, pues. O sea, y uno dice, bueno, pues es que ya hemos hablado de la naturaleza ondulatoria y que no sé qué, no sé cuánto, pero ¿por qué cuando ya hay un observador, entonces ya no ocurre el patrón de diferencia? Entonces, remontemos un poquito a lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, esa función de onda, ¿qué es lo que codifica físicamente? Como tenemos en todas las diferencias. O sea, sí, las ondas de probabilidades, de hecho lo mencionan en el video, ¿no? Que el electrón pasa como una onda de probabilidades. O sea que hay varias posibilidades codificadas en esa función de onda. Y resulta ser que cuando nosotros observamos todo ese feo que se hacía ahí, estamos básicamente alterando el experimento. ¿Sí? Y lo estamos haciendo, aquí mencionaron destruir, pues creo que yo lo he escuchado más como colapsar. Lo que estamos haciendo es colapsar la función de onda a un estado. ¿Sí? O sea que al observar básicamente de todas las posibilidades que están codificadas en esa función de onda, estamos haciendo que el electrón vaya a una de ellas. ¿Sí? Entonces, eso fue una revolución, porque está
perfectamente plasmado que eso no es determinista, o sea, porque aquí como pueden pasar varias cosas, él mencionaba, ¿no? que pasan por ambas bandas a la vez, o que pasa solo por una, o que pasa solo por otra, y cualquier otra posibilidad, todo eso está codificado en una función de otra. Entonces, este experimento básicamente fue el que ratificó lo que Born y Niels Bohr y otra gente, Heisenberg también, establecían acerca de la naturaleza no determinista de la materia, ¿sí? Que se evidenciaba en ese comportamiento ondulatorio. Y entonces, pues como les dije en su momento, eso fue una gran controversia en su tiempo. ¿Por qué? Porque había gente que les mencionaba, ¿no? Max Born, Niels Bohr, Bernard Heisenberg, que pues ellos eran muy adeptos a la postura de la naturaleza no determinista de la materia, de tener toda esta onda de probabilidades, de que todo pues no está certeramente definido, ¿sí? Pero teníamos otra serie de científicos que no estaban para nada de acuerdo con eso. Y uno de ellos pues era un titán, ¿no? Ese doñito de ahí, pues Einstein, ¿no? Y este doñito de acá, pues Niels Bohr, y en ese día estaban discutiendo acerca de eso, una de las famosas discusiones que tuvieron. Y de ahí viene el famoso dicho de Einstein de que Dios no juega los dados con el universo, porque él era férreo opositor a la idea de que no hubiera determinismo en cuanto a esto. Y aquí pues está el gato, ¿va? Que yo les había prometido antes, porque mucha gente asocia, es que el gato de Schrödinger es la representación máxima de la mecánica cuántica, y resulta ser que era un experimento mental que propuso Schrödinger en contra de eso. Es algo que normalmente la gente no sabe. Porque él dijo, bueno, ¿qué sentido tiene que yo ponga un gato y que ponga una muestra reactiva y que ésta se apague en una caja cerrada? Y mientras yo no abra la caja, el gato está vivo y muerto a la vez. ¿Le hace sentido a ustedes eso? Sí, ordinariamente. Olvídense de que, ay, qué bonito los gatos son. O sea, ¿les hace sentido eso? No. O sea, ¿cómo puede estar vivo y muerto a la vez? No tiene sentido. Entonces, Schrödinger lo propuso como una crítica a esa perspectiva de la mecánica cuántica no determinista. ¿Sí? Pues Schrödinger, de hecho, cuando él planteó la ecuación de Schrödinger, cuando planteó su ecuación, ¿no? Lo que esperaba era encontrar una densidad de carga, algo así, o sea, una propiedad tangible que se puede medir. Y no para nada, o sea, al final, muchos experimentos y muchas de las implicaciones que ya en la actualidad conocemos muy bien, en realidad han terminado ratificando la perspectiva de la escuela de Copenhague, que se conoce la interpretación de Copenhague, porque como mencionamos también con el doctor Luceda, pues Copenhague es Niels Bohr, que era el principal proponente de esto, Copenhague. Y pues ya ahora es como que ya han aceptado eso, es naturaleza determinista, pero como sea, pues se ha aprovechado, ¿no? Entonces, para concluir esta plática, pues hay algunas conclusiones importantes acerca de la dualidad de la partícula. La primera es que completamente desafía la intuición, como pueden darse cuenta. Hay un montón de comportamientos que son arbitrarios y que pues no van uno con el otro, definitivamente. ¿Sí? Me dice que una misma entidad fundamental puede comportarse como partícula o como onda dependiendo del contexto, lo que hemos mencionado antes. O sea, aquí ya no nos quedamos con una sola cosa o la otra, o la una le gana a la otra, sino que ambas son parte del todo, pero pues una se manifiesta mejor en un contexto, otra en otro. Luego tenemos que no es que la materia cambie de forma, sino que nuestra forma de medir, de cierta manera, define su manifestación, como vimos en el video, ¿no? De que cuando ya nosotros, o sea, repito eso, lo que representa es la medición de un estado físico dado, ¿verdad? Eso en sí mismo ya altera el comportamiento de lo que llamamos la materia, de la variedad de la materia. Y pues nos deja esto para pensar, que no es el electrón, esto pues es más o menos parafraseando lo mismo, no es el electrón quien decide cómo comportarse, sino que nosotros somos quienes decidimos qué preguntarle, y pues le hace sentido con esto que acabamos de ver, ¿no? En el hecho de que pues cuando ya nosotros observamos el experimento, hacemos colapsar a un estado nuestro sistema cuántico, ¿sí? Y que si la materia puede comportarse como onda y como partícula, entonces la pregunta, me convence en relación de pena. La pregunta aquí es ¿qué es en realidad la materia? Que si es como a veces onda, pero a veces no, es como que entonces es de preguntarse, ¿no? Y bueno, esas son cuestiones que pueden sonar filosóficas, pero son preguntas vigentes. Y bueno, o sea, si de repente ustedes les llamara la atención de esto y se animaran a hacer mucha investigación y se meten a unos rollos fumados ahí y todo eso, capaz pudieran dar una respuesta mejor a esta pregunta y dar una mejor descripción de la materia, de la naturaleza. ¿Sí? Y bueno, pues esto sería mi participación. Muchas gracias.